Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Rodolfo Echeverría. Rodolfo es un ejecutivo aeroportuario internacional con más de 30 años de experiencia, de los cuales más de 20 han estado dedicados a liderar proyectos de infraestructura y asociaciones público-privadas en aeropuertos de distintas partes del mundo. Rodolfo ha ocupado cargos de alta dirección, incluyendo funciones de CFO y CEO interino en aeropuertos de Jordania, Ecuador y Chile. Ha trabajado junto a organismos como el Banco Mundial, IFC y el Banco Islámico de Desarrollo en planes de inversión, financiación y desarrollo comercial del sector aeroportuario. Rodolfo cuenta con un MBA de la Universidad de Nueva York. Es contador público por la Universidad Central de Chile y posee la acreditación IAP, que es International Airport Professional, avalada por OASI y ACI. Además, ha sido chair del Comité Económico Mundial de ACI y miembro activo del capítulo global de Triple P en aeropuertos. Actualmente, Rodolfo es asesor senior en infraestructura, Triple P y aeropuertos, colaborando con empresas y consultoras internacionales como Aerosimple Global Tech, Modality Partners, Sajor Consulting, de la cual es socio, apoyando a la industria en su transformación digital, crecimiento sostenible y eficiencia operativa. Y el día de hoy, Rodolfo viene a hablarnos sobre un tema clave para el futuro de la aviación: el financiamiento y la gestión de las asociaciones público-privadas en aeropuertos, un modelo que ha transformado la manera en que se desarrolla, opera y modernizan las terminales aéreas en todo el mundo. Con su experiencia en estructuración financiera, negociación de concesiones y trabajo como organismos internacionales, hoy vamos a entender de forma clara cómo funcionan las Triple P, qué beneficios traen y por qué son una herramienta fundamental para seguir impulsando la conectividad global. Pero antes de despegar con el episodio de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Era de Aviación. Tu suscripción al canal nos ayuda a poder continuar creciendo estos viajes y poder continuar desarrollando contenido de valor, así como alcanzar nuestra meta de 5,000 seguidores. No te pierdas un solo episodio. Activa la campana de notificaciones y volemos juntos hacia nuevos horizontes. Ahora sí, abróchate los cinturones, que estamos por despegar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su capitana Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. Hoy les tenemos un gran invitado, Rodolfo Echeverría, director de desarrollo de negocios globales de Aerosimple y socio de Sajor Consulting. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Era, por la invitación y saludo a todos los tripulantes que nos están escuchando. ¿Y qué más puedo decir? Saludos desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Rodolfo. Estamos muy contentos porque vamos a estar hablando de los APPs y de algunas cuestiones de inversiones dentro de infraestructura aeroportuaria. Pero antes de esto que nos vas a estar platicando, me gustaría que nos contaras un poco de ti, Rodolfo, de cómo llegas al sector aéreo. Bueno, la verdad que curiosamente hace un par de días cumplí 22 años en el aeropuerto. Hace el 2003, terminando mi maestría, estaba buscando trabajo y mi profesor de estrategia de mercado de valores era mi mentor. Entonces me dijo: mira, Rodolfo, el mercado está difícil en Nueva York en este minuto. Te recomiendo buscar una nueva base y de la nueva base trata de volver. Yo te ayudaré cuando el tiempo, el ciclo vuelva. Bueno, pero me dijo: ten cuidado porque hay un riesgo y el riesgo es que te guste la nueva base. Fue así que llegué a Jamaica en un 29 de octubre del 2003 y conocí a Curtis Grant, que era el gerente de operaciones del aeropuerto en esa época. Y él le conté esta historia. Entonces él me dijo: mira, Rodolfo, en aeropuertos hay dos tipos de personas: los que no les gusta el aeropuerto y los que se enamoran. Y aquí me ve, 22 años después sigo relacionado a la industria aeroportuaria, enamorado, apasionado del sector, y eso es parte de la historia de cómo llegué al mundo aeroportuario en mi carrera profesional. Oye, aparte haciendo un pequeño breviario cultural, Curtis Grant es your brother from another mother, Yes, right? exactly. It's the same guy. It's the same guy. Ya The sé, Canadian guy. aparte extraordinaria persona también. Un saludo a Curtis. Vale, vale, sí. Curtis es mi colega que he estado más tiempo trabajando. Trabajamos 3 años en Jamaica, 1 año en Chipre y como 4 años en Jordania. Así que una larga trayectoria juntos. Claro. Pues fíjate, precisamente de esto que nos estás contando, has tenido una larga trayectoria en dirección, consultoría, inclusive docencia dentro de la industria aeroportuaria con ACI a través del programa AMPAP. ¿Cómo llegas a través de esta trayectoria a ser Business Development Global de Aerosimple?
Mira, la verdad que yo creo que hasta como los 30 años manejé mi futuro, ¿no? Hasta los 29 podría decir. El resto ha sido un sinnúmero de acontecimientos que me ha llevado una cosa tras de otra. Y mi pasión por aeropuertos es la que me ha permitido, digamos, o he tratado de permanecer en el sector. Después de mis aeropuertos, digamos, primero deja contarte un poco la historia de aeropuertos, porque así es como se evoluciona mi carrera, tanto con Aerosimple como con Sajor Consulting. Em, Como te comenté, Jamaica tuve alrededor de 3 años y algo, donde llegué después de la toma de control, tuvimos toda la implementación y estaba el área en la dirección financiera, por, como te dije, como 3 años y algo. Posteriormente, el operador de Jamaica era Vantage Group, que antes se llamaba Vancouver Airport Services, Ajá. y ellos me invitaron a ser parte del equipo de transición en la toma de control de los aeropuertos Larnaca y Pafos en Chipre, donde ahí estuve trabajando alrededor de un año con parte del equipo de transición, el tema de contratación, implementaciones, participación y apoyo en todo lo que los planes estratégicos. Y luego estuve como asesor del gerente general en todo lo que eran negociaciones con aerolíneas, un año. Pero yo diría que mi siguiente proyecto, que fue Jordania Queen Ali International Airport, la empresa se llamaba AIG, Airport International Group, tuve 7 años. Pero en los 7 años tuve la oportunidad de estar antes de la toma de control, planificación de toma de control, transición, construcción, hora, apertura y financiamiento de la expansión. Y eso Wow. partió por negociaciones también todos los contratos relacionados. En esa oportunidad tuve la posibilidad de administrar los contratos de concesiones, lo que me dio una visión bastante interesante de la relación público-privada y principalmente en lo que se refería a lo que es partnership con los gobiernos, ¿no? Eh, Claro. en esa oportunidad también fui un gerente de finanzas bastante extraño, porque producto que hubo varios cambios gerentes generales, yo me convertí en la memoria institucional. Entonces empecé a tomar otras atribuciones que el directorio me encargaba o que los nuevos gerentes generales me pedían, como por ejemplo Route Development, que es una práctica muy interesante en aeropuertos, porque al final del día, sin pasajeros, sin aeronaves, Claro. no, el aeropuerto no funciona. Y no fue, creo que muy, muy fuerte el equipo de Route Development que yo dirigía y que anteriormente dirigía Kirkis. Ajá. Logramos un aeropuerto, 38 destinaciones a 64 más o menos en 6 años, lo que era muy, muy interesante. Posteriormente estuve un año, menos de un año estuve en Ecuador, en un aeropuerto espectacular en medio digamos, encima de los Andes, con los desafíos, pero con interesantes experiencias del punto de vista que pude aprender allá. Y tengo uno estudiante eterno y obviamente profesionalmente uno va adquiriendo experiencia, independientemente que uno haya estado o no participando. Y ellos tienen una experiencia muy interesante en lo que se llama Stakeholder Engagement, que es Claro. el trabajo que hicieron con las comunidades. Posteriormente, y logrando un poco parte, ya llevaba como 300 grados en el mundo aeroportuario. Me fui a trabajar un proyecto del Banco Mundial a través de un operador francés llamado Aegis a Ajá. lo que era el Pacífico Sur, en un proyecto que se llamaba Pacific Aviation Investment Program, donde estaba principalmente con donors que eran de Australia, Nueva Zelanda, Japón, que la idea era de alguna manera certificar aeropuertos en estos millones de kilómetros cuadrados que existen en el Pacífico, aeropuertos para que hicieran para los famosos ITOP, especialmente las emergencias, aterrizajes por emergencia. Ahí yo estuve en el subproyecto de Kiribati, una isla, digamos, son 33 atolones, teníamos 2 aeropuertos, Taragua y Cassidy. Ahí principalmente estuve, y esa es la parte pública, tuvimos que asesorar al gobierno en diferentes aspectos, operaciones, yo estaba en la parte estratégica financiera, y dentro de eso desarrollamos el plan estratégico, el modelo aeroportuario recomendado para ello. Y curiosamente es un país muy pequeño y Ujú. obviamente con ciertas necesidades, con ciertas falencias económicas de este país, pero los mismos problemas: oposición, paper para el Parlamento, reiteración. Obviamente que ese era el apoyo que nosotros le dábamos al ministro de Transporte, que era el que realmente presentaba todos estos proyectos. Y logramos, digamos, ellos lograron, digamos, establecer un Airport Authority y de esa manera trabajar como empresa privada, pero siendo 100% estatal.
pero que les permitía traer know-how privado al desarrollo de su modelo aeroportuario. Posteriormente, ya han pasado un par de décadas ya, o menos de 2 décadas, me volví a Chile a estar cerca de mis padres y me incorporé a KPMG. Ahí estuve liderando la práctica de infraestructura, de PPPs y gobiernos, donde no solamente tuve que ver aeropuertos, pero también otros infraestructuras desarrolladas de asociación público-privada, como hospitales, carreteras, temas de carreteras hídricas y otros, digamos. Pero sí, en esa oportunidad en KPMG tuve la oportunidad de ver temas de evaluation para operadores aeroportuarios, licitaciones, exposición tanto Chile, Uruguay, Curazao y Colombia, en temas de aeropuertos. Así que esa fue mi carrera, entonces era un paso natural. Vino la pandemia, hubieron un par de decisiones erradas mías y tuve que establecer mi propia consultora, que hasta ahora ha sido con bastante desafío, pero muy interesante porque me ha permitido entrar a un área que a mí siempre me ha apasionado, que es la tecnología. Como gerente de finanzas, muchas veces manejaba el área del IT corporativo. Digamos, el director de tecnología de corporativo reportaba a mi unidad, a mi área, exacto. Entonces, es así que conocí a la gente de AeroSimple, donde me incorporé al desarrollo de la plataforma y principalmente generaba, y creo que genera esta unión, este bridge entre tener la gente técnica y tener el usuario, potencial cliente, y una persona, porque somos 3 en nuestro equipo, en Estados Unidos, Inglaterra y en Chile, que cubrimos el mercado global. Y obviamente esa comunicación, ser aeroportuario facilita muchas veces esa comunicación, especialmente en la implementación. Entonces así llegué a AeroSimple, y el paso por Sajor es algo natural que viene a través de mi experiencia con KPMG, donde me asocié con un ex KPMG a desarrollar toda esta plataforma boutique de finanzas corporativas en todo lo que es valuation, lo que es fusiones y adquisiciones, y obviamente apoyar a empresas en infraestructura. Claro. Más o menos esa es la trayectoria. Y me parece súper interesante y relevante toda esta trayectoria que tienes, Rodolfo, porque realmente no es sencillo pasar por todas estas áreas. Y justo con esta trayectoria que tienes, me gustaría preguntarte, desde tu rol actual en AeroSimple, ¿cómo definirías el propósito de simplificar la gestión aeroportuaria mediante la tecnología, como ahorita comentabas, ¿no? Que te gusta mucho la tecnología. Cuéntanos un poco de este tema. Mira, hoy día, como sabes, en el mundo aeroportuario, aviación en general, pero en el mundo aeroportuario hemos estado muy preocupados, y creo que correctamente, en lo Así que es. es la experiencia del pasajero. Entonces, todo el tema del contactless, de la parte biométrica, en lo de facilitar el proceso, incluso en los programas de food and beverage con módulos que te permiten pedir y pagar sin incluso interactuar con un waitress, ¿right? Y en el caso de lo simple viene en la parte que nadie ve, que es en el backstage, que también es tan importante para los pasajeros como que es tan importante los pasajeros como para aerolíneas, que es safety, security en el aeropuerto, el proceso que siga funcionando, que no hayan riesgo. Entonces, lo que AeroSimple hace es no solamente convertir planillas, digitalizar planillas, sino que orquestra, hay una orquestación desde end-to-end en el Ujú. proceso, en los procesos aeroportuarios, de manera de que los flujos estén integrados, pero también hay una trazabilidad para el regulador y para la operación. Entonces nosotros ayudamos al aeropuerto a hacer todo ese proceso de una forma muy seamless, como dicen los gringos, ¿no? Que de alguna manera los aeropuertos puedan utilizar esa información, recopilar esa información y también tenerla para la toma de decisiones, donde yo puedo verificar cuántas inspecciones hice, cuándo la hice, están todas cubiertas, cuántas órdenes de trabajo, esto con georreferenciación y todo en forma automática. Tú no podrás creer cuando nosotros entrevistamos a nuestros potenciales clientes y les preguntamos sus procesos. Y hay muchos aeropuertos, y tú no voy a nombrar ninguno, pero que tienen 3, 4 sistemas y de alguna manera tienen que saltar de un sistema a otro para alimentar toda la información sin tener una base unificada. Obviamente muchos con EODB están subiendo eso,
Sin embargo, nuestra plataforma ha sido exitosa. Yo cuando me incorporé éramos 40 aeropuertos, teníamos 40 aeropuertos clientes, hoy día estamos llegando a 150. Estamos focalizados en Estados Unidos, hoy día estamos en 14 países. Entonces, la idea, la simplificación es más que simplificar, es ayudar a los aeropuertos de manejar en forma consolidada, en forma simple, por eso es simple, lleva muy bien el nombre, pero además es muy atractivo porque es multiaeropuerto, podemos manejar más aeropuertos, se permite estandarizar procesos, permite, digamos, tú puedes tener aeropuerto en tu misma región, en tu misma ciudad, en tu mismo país o también en otras regiones. Y también tiene la flexibilidad de diferentes idiomas y lo que ocurre también con las especificaciones locales. Entonces también se puede adecuar al local sin perder la posibilidad de concentrar toda esa información. Puede ser muy potente para un operador poder tener toda esa información para Claro. benchmarking, para reporting y todo eso. No, es vital tener toda esa información, ¿no? Como dices, es súper relevante el día de hoy tener todo ese tipo de información. Y es más, la información, pero la seguridad, el safety, estar seguro que Claro. la función, lo que menos quiere un pasajero en su experiencia, que sus vuelos se atrasen o que se cancelen por producto de no una mantención adecuada del área aérea. Oye, y lo que están viviendo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Las horas las largas, filas de 3 horas por lo del cierre del el shutdown del gobierno, pero bueno, eso muchas veces ni siquiera es la culpa del aeropuerto ni de la aerolínea. Rodolfo, Eso es, has trabajado en claro, diferentes sorry. entornos públicos y privados y mixtos. ¿Qué te ha enseñado este recorrido sobre cómo se toman las decisiones estratégicas en infraestructura aeroportuaria? Porque es bien importante, sabemos tú y yo y conocemos dentro del medio que las inversiones, ojo, no son inversiones pequeñas. Entonces, el poder conectar estos entornos públicos, privados y mixtos es importante, ¿no? Sí, mira, yo voy a ligar como dicen los mexicanos, ayer aprendí una conversación que tuve contigo, ¿no? A ligar estas dos preguntas. Primero que el usuario en general debe entender Claro. que en un aeropuerto hay varios actores. Y dentro de esos actores está el operador, que puede ser un operador público, puede ser un operador privado. Están las unidades de gobierno, que son lo que son aduanas, lo que son inmigraciones. Entonces, a veces hay aeropuertos que la parte de seguridad es privada también. Entonces, no siempre los retrasos o los problemas de flujo, de movimiento, de operación, son producto del operador aeroportuario. Y eso es súper Totalmente. importante diferenciar. Ahora, lo que tú planteas desde el punto de vista de este mixto entre público y privado, creo que lo más importante, primero que nada, es que hay que entender que en el caso de la asociación público-privada no es un modelo de inversión, es una alternativa de Correcto. compra pública. ¿Y a qué se refiere eso? En términos prácticos, el gobierno debe hacer una evaluación hay muchas herramientas en el mercado como el Public Sector Comparator o con el Value for Money, que de alguna manera ven cuánto cuesta, ajustando los riesgos y costo de transacción, desarrollar un proyecto de infraestructura. Posteriormente, ellos tienen que evaluar si hay necesidades, porque la asociación público-privada nacen de alguna manera para liberar fondos fiscales que se pueden dedicar a infraestructura, por ejemplo, social, por ejemplo, escuelas, hospitales, otras infraestructuras sociales que el país pueda necesitar. Y pueden decir, ok, el aeropuerto, si bien es cierto, es una infraestructura crítica, hay operadores internacionales o locales, a veces muchos países lo tienen. En México, tú que ves allá, unos modelos espectaculares con OMA, GAP y Azur, Así es. que ha sido, y fue uno de los primeros junto con Chile, año 98. De esa manera, puede decir, ok, podemos limitar los riesgos, qué sé yo. Y ahí viene la decisión de invitar al sector privado, porque no es privatización, eso también tiene que entender la gente que, especialmente nuestros tripulantes que están acá, que entender que es la participación del sector privado en el desarrollo de una infraestructura pública, con una asociación con el Estado. Y aquí viene el punto clave, yo creo que es, de alguna manera, las decisiones, como te digo, primero deben ser por las razones correctas. Segundo,
debe ser bastante balanceado y asignar los riesgos a quien mejor lo maneja. Entonces, por ejemplo, el riesgo político, tú no se lo puedes transferir al privado, se lo tiene que mantener el Estado. El riesgo comercial perfectamente al sector privado. Entonces, lo otro tienen que existir contratos claros. Los contratos claros, especialmente Sí, para correcto. rebalancear. En el caso durante el COVID, Tiene que ser todo muy transparente. es que gracias, porque esa es la parte segunda, pero antes de saltar a la parte de transparencia, es el hecho de Así es. que deben existir mecanismos equilibrados, digamos, mecanismos fáciles de aplicar, sin quizás me pueda expandir un poco más después en lo que es la microadministración que tienden algunos estados a hacer los proyectos. Correcto. Entonces, yo te puedo dar un ejemplo muy claro de eso. Y con mucho orgullo, fui parte por un tiempo, que es Queen Allen International Airport. El Estado, primero que nada, hizo partícipe a IFC para asesorarlo. Hay una unidad de asesoría a gobierno y estructuraron este PPP. Fue una transacción internacional, participaron varios postulantes y se lo adjudicó el consorcio al cual me invitaron a participar. Durante 6 años, el periodo que yo estuve, y después ha sido mayor, fuimos elegidos, entre esos, fuimos elegidos uno de los 40 asociaciones público-privadas, una de las 40 mejores asociaciones público-privadas en el mundo, por el ranking del Banco Mundial. Y la razón fue simple, porque el Estado se convirtió no te digo que no era fácil lidiar con ello, porque había mucho cambio, Claro. pero se convirtió en un socio. Que yo normalmente cuando hablo en algunas conferencias sobre acción público-privada, cuando hablamos de PPP, siempre dices Sí. la última P, que el partnership, las partes se tienden a olvidar, especialmente la parte del gobierno. Si bien es cierto, pagamos un canon de concesiones bastante alto, 54%, por lo que en 5 o 6 años logramos pagarle al Estado 500 millones de dólares. Además de entregarle un aeropuerto de 850 millones en esa época, que después con la expansión se convirtió en un proyecto, yo calculo, de 1.2, de 1.200 millones de dólares. Entonces el Estado recibió un activo, además recibió dinero a través de concesión, que en el fondo es el incentivo a compartir ingresos y de alguna manera se alinean los intereses. No estuvo Es que, exento de desafíos, como por claro. ejemplo, tuvimos 2 primaveras árabes, tuvimos un par de crisis financieras, y eso obviamente, todos esos temas geopolíticos, sentimos el apoyo del gobierno muchas veces, digamos, no muchas veces, sentimos que era realmente una sociedad, obviamente sin temas que, obviamente, no todo es perfecto. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esos recursos? El Estado perfectamente los pudo ocupar en otro tipo de acciones sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Hospitales, escuelas. Entonces, ese es un modelo que creo que es lo que debieran tender todos los proyectos. Yo en general estoy bastante de desacuerdo con lo que son los pagos iniciales. Creo que Totalmente. le trae mucho riesgo al inversionista. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otra oportunidad. Fíjate que aquí me surgió un tema, Rodolfo. Me ha tocado en foros, en conversaciones, en las que vienen mucho luego temas de aerolíneas y capitanes y etcétera, y gente de otras áreas, y en las que se quejan mucho del operador aeroportuario o del inversionista, porque dicen, no, claro, ellos se llevan todo, pero no ven esta parte justo de la que estás diciendo. Hay una inversión inicial y ojo, no es pequeña. Hay esta apostarle al negocio, porque luego, como tú dices, pueden al final del día o a la mitad del proyecto venir un programa, un tema geopolítico y cambiar las circunstancias de esa inversión. Y luego, normalmente toda esa inversión queda a favor de la nación, ¿sí? O sea, si viene un inversionista extranjero, viene e invierte, como por ejemplo yo puedo hablar de las concesiones de nuestro país, vienen, invierten, es la manera en que el gobierno llega un momento en que, como tú dices, ya con los recursos públicos ya no tienen que estar atendiendo cuestiones de seguridad, de educación, salud, no pueden estar continuando con la tecnología o con los avances en temas aeroportuarios y concesionan los aeropuertos, ¿no?
Y entonces piensan que nada más es ganar, ganar, ganar por parte de los grupos aeroportuarios. Y no, también está la parte de este impuesto por el uso de la concesión. O sea, realmente son temas que la gente normalmente no ve y que son inversiones muy, muy fuertes, como decíamos ahorita, ¿no? Y que te digo, y vienen temas geopolíticos. Creo que lo has expuesto de una manera muy interesante y quería por eso recalcarlo. No, yo creo que eso es importante. Lo que tú hablaste de la transparencia, que lo salté, y creo que eso es súper importante en la educación. Tú estás muy relacionado al tema educacional y a veces hay Así es. temas que son súper importantes, que es lo que es el Departamento de Comunicación en un aeropuerto, que debe estar muy bien coordinado con nuestros socios, con el gobierno, con el grantor, con el Claro, Estado. ¿Por qué? Porque es muy común, especialmente en nuestros países, que es el hecho de politizar los proyectos. Y cuando tú totalmente. los politizas, oye, vendieron el aeropuerto, ya no es nuestro. Y la verdad que simplemente lo que hace el sector cuando hay participación del sector privado es desarrollar un proyecto. Ellos buscan Totalmente. obviamente un retorno, nadie trabaja De por gratis. gratis. Por lo tanto, hay un retorno para ellos, pero también hay un retorno para el gobierno. Entonces es un win-win. Siempre yo le decía en mi intervención, a veces tenía que hablar algunos eventos, incluso como Rotary en Jordania, donde establecíamos el hecho de este aeropuerto sigue siendo jordano. Y cuando hacíamos los trabajos de estrategia, por ejemplo, en Jamaica, los jordanos, los colegas jamaiquinos que habían ahí, ellos querían poner en su visión para ser el orgullo del país, para ser el orgullo de Jamaica, y lo mismo ocurre en Taipei. Si tú ves Claro. la visión, statement, the vision statement de Toyang International Airport, es exactamente ser el orgullo del país. Entonces, esos aeropuertos ahora todavía es distinto, pero en el caso de Jamaica, que era participación privada, ellos de alguna manera querían que eso quedara estampado. Y es importante la comunicación con el público. Hacíamos Airport Forum, por ejemplo, invitar Ujú. a la comunidad, lo que se llama Stakeholder Engagement, de dar a entender Claro. que este aeropuerto sigue siendo de ustedes, nosotros simplemente estamos desarrollándolo por ustedes. El desafío de lo que tú planteas, los pilotos, los pasajeros, es normal, especialmente en un brownfield, donde tú tienes un terminal antiguo que tienes que rehabilitarlo mientras construye uno nuevo. Eso genera Exacto. también desafíos desde el punto de vista de flujo tráfico, genera también, ellos piensan que lo que no se hizo en 30 años se puede desarrollar en 2 o en 1. Entonces hay todo un proceso también ahí muy fuerte y por eso es importante, y esto es súper importante, que traigan los gobiernos a socios que sean capaces de desarrollar, que tengan la experiencia. Por ejemplo, en los aeropuertos, voy a hablar, como te digo, mi graduación en Jordania se establecía también, no solamente establecer en español, pero el chart, el organization Ajá, chart, el organigrama, por así el decirlo. organigrama. El organigrama donde se establecían no solamente las posiciones, sino que les pedía que los puestos críticos se le entregara al gobierno el currículum. Que, Claro. que las personas, por ejemplo, tú puedes tener un aeropuerto con un operador muy importante, pero también es relevante tener a quienes van a ser capaces de transformar esa visión de que está en un papel, en un contrato, a realidad. Y eso también es súper relevante cuando se contrata se asocia entre el privado y el público. Es decir, quiénes van a ser las personas que van a llevar a cabo ese nuevo proyecto. Que esta parte, te digo, a mí me interesa mucho porque la verdad es que los APP han sido siempre instrumentos fundamentales para la expansión y modernización de los aeropuertos, porque llega un momento en que el propio gobierno no los puede desarrollar, ¿no? Aquí en esta parte de lo que hemos estado platicando y con tu experiencia en varios países, me gustaría que nos platicaras tu experiencia en cómo ha evolucionado el modelo del APP en el sector aeroportuario en los últimos 15, 20 años. Bueno, ese es una pregunta y la respuesta puede ser muy ambiciosa, pero basado en mi experiencia, yo creo que hay una gran evolución. Primero que nada, ha habido una gran evolución en términos de números, primero que nada, de Claro. asociación público-privada. Cuando tú miras los números del sector privado participando,
en proyectos de aeroportuarios, donde Latinoamérica es uno de los más altos, con un 81% de acuerdo a ASI, similar a la participación privada Claro. en Europa. La evolución ha venido principalmente por temas de cambios por ejemplo, de estos pagos iniciales. Los pagos iniciales se han dado en varios circuitos. Por ejemplo, en Brasil hay pagos iniciales bastante importantes que obviamente se reflejaban después en el canon de concesión hacia adelante. Pero creo que más que la evolución en el pasado es lo que yo creo que debiera pasar hacia adelante para generalizarlo un poco más, porque sería muy arrogante de mi parte tratar de decir lo que ha pasado en el mundo. Pero creo que una de las cosas es lo que está ocurriendo y que seguirá ocurriendo, que es un poco los modelos híbridos, ¿no? Siempre Sí, hablamos del dual tier, el single tier. Estamos hablando de incorporar los valores del activo, incluido el valor del WACC, en el fondo del Weight Average Cost of Capital, en la ecuación para determinar los fees aeronáuticos, ¿cierto? Los cánones aeronáuticos que paga la aerolínea. Entonces va a haber un modelo, un cambio en esa evolución. Creo que también deben cambiar, que eso se ha visto en la evolución de algunos menos, algunos más, que es la microadministración de los gobiernos. Debe claro. estar focalizado. El modelo conceptual de acción público-privada es de salida. En el sentido, ¿qué es lo que se requiere? Niveles de servicio, quiero este aeropuerto para la cantidad de pasajeros. Estos son los niveles de servicio mínimos que ustedes deben cumplir. El modelo tradicional público establece, oye, necesito una ventana de este tamaño, este tipo de vidrio, esta estructura, este hormigón, etcétera, ¿cierto? Es mucho más detallado. Y debieran los gobiernos también, parte de la educación que se debe hacer a nivel, es que estén focalizados en eso y hay una asociación público-privada real. Otra cosa importante que se ha ido en la evolución, muchas veces existían simplemente decretos, por ejemplo, un Royal Decree en Jordania. La evolución ha pasado por tener una certeza jurídica, que es súper importante en la base para poder establecer asociación público-privada. Por lo tanto, hoy día muchos países están desarrollando las leyes de asociación público-privada. Incluso Jordania estableció su primer asociación público-privada antes de tener la ley de asociación público-privada. Entonces, yo creo que también eso es parte de la evolución global. Entonces, los modelos híbridos, la asociación público-privada generando, digamos, las leyes pública generando esa certeza jurídica tan necesaria. Lo otro que yo creo que también debe focalizarse, porque siempre es más fácil financiar de forma local, a pesar que los montos pueden ser muy grandes, pero se pueden sindicar, es desarrollar el Sí, mercado correcto. de valores. El mercado de valores es súper relevante. México ha tenido una muy buen ejemplo de eso, y Chile, que siendo un país bastante pequeño, tuvo un mercado de valores bastante sano, fuerte, y que ha podido financiar muchos proyectos de infraestructura. Y es que pasa que de alguna manera teniendo esa salida, obviamente los proyectos se convierten mucho más fácil que traer un fondo, traer inversionistas afuera, porque ellos tienen que agregar a su tasa el riesgo país. Oye, Entonces, sí, Rodolfo, en cuéntame. este punto quería comentarte porque me parece, y ahorita que tocabas el punto de Chile, Chile ha evolucionado también mucho, pero si mal no recuerdo, y corrígeme si estoy mal, tengo como que la noción de la historia en el modelo de concesiones también, que hubo un tiempo que al principio no fue tan eficiente el modelo de concesión en Chile, ¿no? De la asociación público-privada en aeropuertos. Mira, yo estoy acá en Chile, así que voy a Sí, no, ser... no, 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 no. O sea, en No, el pero cuando tiempo, no actualmente. Así es. no, sí, eso, mira, tú sabes, con Rafael y Chavarne y hemos discutido este tema muchas veces y estamos muy de acuerdo con en algunos puntos. El Claro. modelo, el modelo chileno yo creo que ha sido muy efectivo en desarrollar infraestructura. Está a la vista, nuestras carreteras, Claro, claro. nuestros aeropuertos, todos, ¿no? Nuestros hospitales hoy día también, cárceles, qué sé yo. Sin embargo, el problema que existe en Chile, desde mi punto de vista, humildemente, es que no se ha desarrollado una acción público-privada real. Y tú lo Claro. puedes ver, esto es público, tú sabes, han habido varios casos de juicios, arbitrajes entre los concesionarios y el gobierno o el Estado. Y asimismo ocurre que, y eso tú lo puedes ver, te puedes Sí, meter a los casos.
Así es. Y eso demuestra, digamos, que, por ejemplo, en el caso durante el COVID, no quisieron reconocer que era un caso de fuerza mayor, que normalmente se considera en muchos países, como Brasil, entregó apoyo a los operadores aeroportuarios, Concesionarios, claro. permitió a algunos salirse, quizás no muy felices, pero que algunos probablemente se salieron durante ese periodo. Y hay otro tema que está basado que en Chile, en mi opinión, no existe, a pesar que los abogados me pueden debatir, yo no soy abogado, pero que no existe un contrato de concesiones. Lo que pasa es que las bases de licitación se convierten en las bases para el marco regulatorio del modelo. La otra figura que también la encuentro un poco eh, injusta, pero de alguna manera que no es necesariamente un valor, para la asociación público-privada, no para lo que hacen. Conozco inspectores fiscales que la figura del inspector fiscal muy bueno, con experiencia en aeropuertos y que hoy día en este minuto están ayudando. Pero la figura del inspector fiscal, lamentablemente, como está estructurada en Chile, es una visión de contrato público. Claro. No es una visión de una unidad de UPPP, aunque existe una dirección de concesiones, que es la que vele por la implementación del proyecto. Entonces, se genera, y es lo que generó incluso un estudio que recientemente fue publicado, parte, dentro de todas las razones, fue publicado por ASI, que es sobre el tema, que es un nuevo reporte que desarrolló Así es. Bob McDonald sobre concesiones, que creo que es relevante que todo el mundo lo lea, Lo es gratis, conozca. y Así que lo es. conozcan. Yo he tratado de distribuirlo acá en el mercado y espero seguir haciéndolo. Pero esa figura debiera estar mitigada a través de ingenieros independientes. Eliminar esa figura de ingeniero independiente, que de alguna manera velen por el proyecto, no por las partes, porque en el fondo el Estado se convierte en un regulador y no en un socio. Entonces eso genera problemas de decisiones, retrasos, y eso no ocurre solamente en Chile, en otros países también ocurren situaciones similares, no la misma, pero similares, pero se pueden mejorar. Nosotros teníamos en Jordania, por ejemplo, y en el otro teníamos al menos uno, pero en Jordania teníamos dos, teníamos un ingeniero independiente que velaba por el interés del proyecto y los intereses de ambos, tanto del operador como del gobierno, y era una empresa conocidísima, WSP. Y teníamos otro que era un ingeniero independiente que veía los avances de pago, que era entre la constructora, nosotros y los lenders. Y el otro también estaban los lenders, los bancos financistas. Entonces eso nos permitía, cuando había un tema de disputa, sin perder tiempo, poder resolver los temas entre el Estado y nosotros, usando el mecanismo de arbitraje interno que teníamos, que era en el Claro. fondo la opinión del ingeniero independiente, que estaba velando no por intereses nuestros ni por intereses del gobierno, estaba velando por los intereses del proyecto. Así es. Fíjate, ahorita que decías, y me llamó mucho la atención, te iba a comentar, cuando decías que eres regulador y aparte eres como, no como socio, pero también eres como parte de este socio en la asociación público-privada. Aquí en México decimos, no puedes ser juez y parte, ¿no? En el mismo caso. Entonces, sí, yo me ha tocado ver, digo, por eso te hice la pregunta realmente, porque me ha tocado estudiar los modelos de concesión de Latinoamérica y veía cómo era un poco diferente en Chile, ¿no? Y que tuvieron un modelo anteriormente y que ha ido precisamente evolucionando, ¿no? Sí, Esta parte. yo creo que eso le falta. Mira, yo siendo honesto, como te digo, conozco inspectores fiscales que están viendo en este minuto proyectos muy buenos, con Sí, experiencia, sí, pero sí. lamentablemente lo que lo obliga es su contrato, no necesariamente su visión en el negocio. Así es. También en el Ministerio de Obras Públicas, eh, la voy a mencionar porque le tengo una admiración, María Ignacia Cabrera, que es un libro andante en tema de regulación, en tema de aeroportuario, espectacular. Y no es la única, pero es la que recuerdo en este minuto y que Claro. soy bastante cercano. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices, en el fondo hay un mandante que es la aviación civil, Ujú. que es la DGAC, y el mandante le da este mandato a la dirección de aeropuertos, perdón, a la dirección de concesiones, y la dirección de concesiones está esta figura que vela por el cumplimiento, y eso está bien, pero eso se puede hacer distinto, de manera no de entorpecer y tener Claro. esta microadministración, que en el fondo cada una de las decisiones del aeropuerto tiene que pasar por una aprobación, y eso lo hace extremadamente
burocrático y no siguiendo las prácticas modernas, digamos, donde la aviación Totalmente. se convierte en un regulador, que para él la regulación económica, qué sé yo, después el Ministerio de Obras Públicas velar por el cumplimiento de los niveles de calidad y servicio, ¿cierto? Y de alguna manera eso queda establecer en un contrato que hoy día, mi opinión, sin ser abogado, es que hoy día la base de licitación son el marco regulatorio de esta relación contractual. Claro. Chile, y lo quiero decir muy claro, yo muy orgulloso del desarrollo de infraestructura que ha hecho, es espectacular con nuestras carreteras, especialmente aeropuertos. Todo simplemente yo estoy mencionando las cosas que se podrían mejorar del punto de vista de esta, hoy tengo una certeza, yo creo que es una de las mejores certezas legales en Latinoamérica. Digamos, los Claro. inversionistas llegan a Chile con una tranquilidad, pero desde el punto de vista de ejecución, que exista realmente un marco regulatorio del punto de vista contractual que permita todos estos, hacer los rebalances de Ujú. las concesiones de manera Como un mucho más equilibrio, pre- ¿no? predecible, que los riesgos estén bien acotados, que estas cláusulas de cambio de change of law, que son muy comunes, existan y que estén estructuradas en contratos. Entonces, creo que Chile ha sido un modelo espectacular en desarrollo de infraestructura y como todo modelo necesita cosas que mejorar. Claro. En cualquier país siempre hay áreas de oportunidad y con la innovación y cómo se va desarrollando, siempre tiene que ir evolucionando, no puede ser estático, ¿no? Desde tu experiencia en KPMG Chile y en Sajor Consulting, Rodolfo, ¿cuál consideras que son los mayores desafíos precisamente en la estructuración de una asociación público-privada exitosa en el contexto latinoamericano? Bueno, primero, y hay algunas cosas que vienen de las otras preguntas, ¿no? Yo creo que hay tema, obviamente, que es la certeza jurídica, que sea bancable los proyectos, Claro. que esté primero que nada, que sea concesión, y lo digo en general, hablando de Latinoamérica en general, sin conocer específicamente cada uno de los países, es establecer la asignación de riesgo a quien mejor lo maneje. Entonces, creo que dentro de esas posibilidades que se haga, y que se haga por las razones reales, digo, correctas, ¿no? ¿Te acuerdas que planteaba el hecho de por qué hacer una acción público-privada? Yo soy un defensor de la acción público-privada, pero también digo siempre, la acción público-privada no siempre es la solución. Claro. Nosotros tenemos modelos 100% estatales, con directorio propio, y que funcionan espectacular, que son un modelo que estoy muy orgulloso. Por ejemplo, el Metro de Santiago. El Metro de Santiago funciona como empresa privada, funciona con directorio, pero no es una empresa privada. Y lo ha hecho espectacular en estos 40 años. Entonces, no siempre la acción público-privada es la solución. Pueden haber otros modelos que les permita a los actores participar. Entonces, yo creo que los cuellos de botella están en el tema de la certeza jurídica, asignaciones de riesgo a quien mejor lo maneja, ser bancable. Y obviamente que Claro. estos son modelos que están basados, hagamos buenos traffic forecasts. Me refiero, muchos dicen que en el fondo, decir, la predicción de tráfico es relevante porque va a generar los diferentes modelos, gatillos de inversión que Sí, deben correcto. seguirse. Y en el fondo, ¿necesitamos nuevos aeropuertos? No, hay muchos países que tienen los recursos, quizás no en Latinoamérica, pero en otros países que los recursos, ya construyamos el aeropuerto más grande, más hermoso, y tenemos los recursos, ¿no? Como el Field of Dream, creo que se llama la película de Kevin Costner, construyamos y vendrán, ¿no? La Claro. realidad, obviamente, no es así. La realidad, obviamente, es que en general los países deben hacer las operaciones correctas y los puntos que te acabo de mencionar. Oye, Rodolfo, respecto a esto de que me parece súper relevante lo que estás comentando, ¿no? No nada más es construir y dale, ¿no? O sea, tiene que haber un estudio. Hablando de inversiones, ¿tú cuál consideras que son las principales fuentes de financiamiento que hoy están impulsando a los nuevos aeropuertos o las ampliaciones en América Latina? Y me gustaría dividirlo en dos partes esta pregunta. También, ¿cómo ves el papel de los inversionistas institucionales, ya sea fondos de pensiones, Banco de Desarrollo o el private equity, precisamente en proyectos para invertir en infraestructura aeroportuaria? Mira, buena pregunta. La verdad que la evolución post-COVID ha puesto bastante estrés a los proyectos de financiamiento, obviamente. Y hay países como Chile que no existe el project finance puro, ¿no? Que es mucha Ajá. garantía.
pero obviamente ha aumentado los niveles de liquidez que se le exige a los proyectos. Correcto. En el caso de los inversionistas, no sé, nosotros en algún minuto teníamos el Service Coverage Ratio que en el fondo mide la liquidez para pagar la deuda, y este era, no sé, de 1.1, es decir, que teníamos que tener el pago con la liquidez, digamos, debiera ser superior al 100%. Pero ya, del 1.1 saltamos al 1.2, y hoy día en algunos casos he visto, no he estado recientemente una financiación en los últimos años, pero estamos viendo un 1.4 en algunos casos. Ha aumentado el riesgo. Obviamente las reservas que generan los lenders, especialmente los multilaterales, hay reservas por diferentes tipos: reservas para pagar la deuda, reservas para las mantenciones grandes o expansiones o mejoras, digamos. También hay reservas para los casos de periodos de iliquidez, que son las reservas, digamos, de presupuesto, que te exigen 6 meses, un año, dependiendo la fruta. Y no estoy pensando en Latinoamérica, estoy pensando en mi experiencia también global, ¿no? Y eso va generando, digamos, mayor presión a la generación de ingresos. Entonces, cuando tú ves modelos donde tú ya le pones un pago inicial, que en mi punto de vista creo que no debiera ser, sino que debiera ser a medida que se va desarrollando, se van pagando los cánones, y no generar un tema político, decir, mira, digamos, tuvimos, no sé, esta cantidad de dinero el día 1 y ahora en 15, 20, 30 años, el otro tema son los plazos, y eso también es importante, que lo mencioné, es generar el pago y generar los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y también pagar a los accionistas. Claro. En el caso de esa presión, y te digo, los plazos, por ejemplo, los plazos han sido súper relevantes. Normalmente un aeropuerto con proyectos de cientos de millones de dólares, mira, como dicen los gringos, Sam Rule, es 25 años promedio, ¿no? Mi proyecto ha sido 25, 30 años. Exacto. Chile, curiosamente, el modelo original era 15 años. Nosotros, cuando yo era presidente mundial del Comité Económico, y Rafael, el director económico de ASI, él hizo una labor muy interesante invitando a la gente, visitando el país, pero también invitando a los miembros del Estado, ¿no? En este caso, la aviación civil, ahí donde conocí a María Ignacia, y ellos vieron a través de estas conferencias que hacíamos en finanza económica, conociendo operadores, conociendo el mercado, las presentaciones, vieron que la realidad, 15 años, era difícil. Es poco, es muy poco tiempo. No, es imposible. 850 millones, hoy día $1 billón o 1.000 millones, y se logró cambiar a 20. Yo te digo, todavía yo creo que Es corto. es corto. Pero lo hicieron así, con la estructura que tengan, y ojalá que resulte por el bienestar de todos. Hasta ahora va funcionando, pero obviamente con algunos traspiés. Y eso también es importante, que son tener plazos realistas y no tan cortoplacistas, que de alguna manera le pone un riesgo mayor al proyecto. Es que el retorno de inversión realmente no es tampoco a corto plazo. Lo tendrás precisamente a 10, 15 años. Y si en 10, 15 años te vence la concesión o la asociación público-privada, pues, ¿para qué invertiste, no? Entonces, por ejemplo, hay modelos de concesión en México que tienen de plazo 50 años. Sí, algunos ya los modificarán a 30, y lo hemos estado viendo en otros modelos, como por ejemplo el de Opaín, que también son 20 años. O sea, yo creo que esos modelos son muy cortos para el tema de las inversiones que se tienen que hacer y el desarrollo de infraestructura. Especialmente para el proyecto de bastante, digamos, envergadura, ¿no? Y mira, el tema de los plazos es súper relevante, como te lo había mencionado recién, pero creo que también son los gatillos de inversión. Los gatillos de inversión son súper importantes para desarrollar infraestructura y usar el dinero, los recursos en forma inteligente, y no por desarrollarlo. Ahora, los instrumentos, digamos, los participantes, yo creo que obviamente está en países donde tiene desarrollado el mercado financiero y valores, como en el caso de Chile. Hay participantes indirectos y directos, que son, por ejemplo, los fondos de pensiones, las compañías de seguros. Claro. De caso, tenemos todos los fondos de inversión latinoamericanos, como el CAF o como el IDB, el Banco de Desarrollo Interamericano.
Ujú. IRC, que son proyectos que han participado y apoyando, tenemos proyectos de todos los apoyos de garantía, Ajá. como los ECAS, que de alguna manera financian compras de equipos de su país y financian garantía o financiamiento para la compra de eso, siempre y cuando si un ECA americano, no sé, como Exim puede ser, y el proyecto puede adquirir, pero debe ser una empresa americana la que esté involucrada para poder tener acceso, pero de alguna manera ayuda. Eh, entonces yo diría que son directos son los bancos multilaterales, bancos comerciales, como en el caso de Chile, eh, y obviamente de alguna organismo, digamos, de garantías que existen en el país. Obviamente que el bancos multilaterales son muchos, digamos, dentro de acá. La otra parte de la pregunta es cómo veo los fondos institucionales, como los fondos de pensiones y las compañías y otros inversionistas. En el caso de los fondos de pensiones es curioso. En Chile existe obviamente, el componente principal de nuestro ahorro institucional viene en los fondos de pensiones. Y Claro. ellos tienen una variable que se llama inversiones alternativas o inversión alternativa, creo que se llama. Alternative investment, ¿no? Pero sí no pueden invertir directo. Entonces se han convertido, y vienen cambio en todo caso, y espero que vengan cambio, pero han invertido principalmente, han sido fondos de fondos. Ellos son un fondo, invierten en un fondo de infraestructura. No invierten directamente en eso. Hoy día, algunos fondos de pensiones están invirtiendo en todo lo que es desarrollo inmobiliario. Y eso creo que es un paso adelante. Hay AFP que está como Habitat y otras que están haciendo un movimiento y han sido más proactivas. Pero creo que con la cantidad de inversión, la cantidad de desarrollo de infraestructura, sería interesante que existiera una posibilidad de invertir directamente y ser parte de los inversionistas, tener quizás un director en la compañía de infraestructura, en este caso aeropuertos, que de Claro. alguna le permitieran invertir esos excedentes. Y es muy bueno porque ellos necesitan inversión a largo plazo, igual que las compañías de seguro de vida. Entonces acá en Chile había un modelo, había una compañía de seguro, si no mal recuerdo, se llama Euromérica, que tenía un modelo en el cual ellos se alineaban con un banco, Ujú. porque el riesgo más grande en estos desarrollos es el periodo de construcción. Entonces crearon un bridge loan, Correcto. un préstamo puente durante la construcción, y después de la construcción ellos lo que hacen es con un correo de bolsa, qué sé yo, suscriben acciones, empiezan a hacer la suscripción de un bono corporativo, Ujú. y ese bono paga la deuda del bridge loan, ¿cierto? Genera, Así digamos, es. esos recursos, pero también permite generar bonos de largo plazo que ¿quiénes los van a comprar? Fondos de pensiones, compañías de seguro de vida. Entonces, el mercado, y como te digo, tenemos un mercado relativamente desarrollado, ha permitido generar modelos de esa naturaleza sin necesidad de ir al mercado extranjero a buscar recursos para desarrollar nuestro proyecto. Y eso es lo que quería resaltar, porque en el caso de Santiago, curiosamente, normalmente tú no te entregan el aeropuerto hasta que no tenga un financial close, que no haya cerrado tu financiamiento. En Santiago no Claro. fue así. No fue así. Y creo que hubo bastante, y esto es una opinión, no son hechos necesariamente, resistencia, no sé si resistencia, pero aversión al riesgo de un proyecto tan Ujú. corto plazo, de tanta envergadura, y tuvieron que incorporar, creo que hay un par de bancos chilenos, pero tuvieron que incorporar un fondo soberano francés, que es Casa de Po, creo que por allá vienen los fondos, vienen de fondos europeos, probablemente franceses, para poder apoyar esta inversión, que eran las principales inversionistas son Vinci y son Sí. ADP o Banzi. Y Ujú. ahí tú me haces recordar el punto que tú hablaste de los retornos. Porque acá hay diferentes retornos en un proyecto de infraestructura. El que de largo plazo, cuando hablamos de la extensión, el operador es un inversionista a largo plazo. Ellos normalmente, y toda mi experiencia se ha repetido eso, son 4 proyectos, qué sé yo, 5, donde el inversionista de largo plazo es el inversionista operador, sea un Vantage, sea un ADP, después de Parido, qué sea. Pero después tiene empresas constructoras. Las empresas constructoras ganan el proyecto, desarrollan el proyecto, después que termina su periodo de los pasivos, la garantía por la construcción, tienden a vender. Y los inversionistas financieros también lo hacen. Entonces, por ejemplo, en Jamaica,
la empresa constructora se llama Ashram. Durante el proceso, los inversionistas financieros eran y operadora Gunza y estaba Dragados. Y estos inversionistas, al terminar esta expansión del aeropuerto, terminar el periodo de pasivo de garantía, venden el aeropuerto y entran nuevos participantes, ¿no? Entonces, o toma, el operador se queda, el operador sigue siendo Vantage, pero entró CAP, tu aeropuerto, tu grupo aeroportuario, son los mexicanos los que están hoy día ahí. Entonces, tenemos 2 operadores manejando ese aeropuerto. Jordania, y para contar caso real, y te corto muy rápido. En Jordania teníamos una empresa llamada Yampiaba, que era una empresa chipriota griega. Y teníamos los inversionistas que me invitaron al proyecto era Abu Dhabi Investment Company, Kuwait, Nur Kuwait, que son inversionistas financieros. Ellos, al terminar este periodo, vendieron. Y el que se quedó, Airport de París, con una participación mucho mayor, de un 9,5 a un 75% aproximadamente, wow. creo. Y claro, tomó posesión de su aeropuerto, porque ellos son inversionistas a largo plazo. Los restos no son largo plazo. Entonces, varios retornos. Está el retorno de la constructora, que lo hacen, digamos, dependiendo del tamaño, entre 3 a 7 años, dependiendo, un poco más, dependiendo del periodo de construcción o las fases. Los inversionistas financieros va a depender del periodo que estén, a veces son fondos, y esos fondos requieren, digamos, también tienen que pagarle a veces se tienen que cerrar y pagar a sus inversionistas. Y eso es lo que ocurre acá en Chile. Por ejemplo, los bancos, cuando hablamos de retorno y hablamos de garantías, los bancos a veces, como no existe un Project Finance, quieren exigirle garantía a estos fondos. Pero los fondos son una administradora que administran fondos de terceros, no tienen un activo propiamente tal, no pueden colocar garantía. Entonces es un aprendizaje. Entonces ese retorno, entonces tú te das cuenta, está el retorno del inversionista financiero, está el retorno del inversionista constructora y está el del operador. Y los diferentes ciclos en un desarrollo de infraestructura. Sorry por alargarme tanto. No, es que me parece fascinante este tipo de temas. Te digo, por eso quería comentarte, digo, porque luego me ha tocado ver de proyectos en los que precisamente, como tú dices, están invirtiendo y al momento paran porque hay alguna cuestión o tiene que entrar alguien, un inversionista adicional, o sea, porque no siempre el retorno de inversiones es el esperado o el proyectado, ¿no? Inclusive por decisiones geopolíticas, ¿no? Muy interesante. Sí. Y era justo el caso que te iba a comentar, por ejemplo, de que lo que pasó en México, precisamente de Bansi, que en 2022 invirtió $815 millones en OMA, con un 29 casi 30% de las acciones, y al 2023, cuando cambia el año de 2022 a 2023, cuando se acababa casi de consolidar, o sea, de cerrar la adquisición, le cambian, teníamos un DUAC del 5%, y el gobierno cambia el derecho de uso por concesión aeroportuaria al 9%. Bueno, primero lo puso al 10% y lo negociaron al 9%, pero entonces, pues ya tu inversión ya no tenía esta proyección que tenías de retorno, ¿no? De con un 5% del impuesto, o de la tarifa, sino casi al doble, ¿no? Entonces digo, eso luego todavía son de las cuestiones que se tienen que estar revisando los inversionistas, porque esas cosas pueden cambiar, ¿no? Y es un riesgo. No debieran cambiar. No debieran cambiar, así es, pero es un riesgo. Cambiar. Y cuando ocurre eso, es exactamente están fallando a la certeza jurídica. Totalmente. Porque cuando firmas un contrato, eso no debiera ocurrir porque tú firmas un contrato e inviertes en base a lo que se estableció en ese minuto. Por eso hablamos de los rebalances de los contratos de concesiones para recuperar ese balance que fue la apuesta que yo hice. Con los riesgos que tomé, ningún problema. Pero si tú me cambias las reglas del juego, tú tienes que y puedes hacerlo. Por ejemplo, en Jordania también hicieron hay una cláusula que existe que se llama Change of Law, que es muy común, donde el gobierno, por error según ellos, nos quitaron unos cánones de aeronáutica. Obviamente que nosotros apelamos a través del contrato y como existía el contrato, existía la cláusula, ellos respetaron, aunque se demoraron un tiempo en resarcir toda la operación, pero cumplieron. Y es por eso importante, porque eso nos da la certeza jurídica que se respeta. Puede haber esos errores y nosotros consideramos que fue un error de parte de ellos, alguien lo hizo, pero recuperaron y nos pagaron todo. Y en ese sentido es lo que se habla y se necesita certeza jurídica. Pero para terminar el tema de los fondos de pensiones, curiosamente, los fondos canadienses
hubo un cambio, creo, recientemente, creo que en mayo, donde les van a empezar a permitir ya le permiten invertir en el proyecto de infraestructura. Curiosamente, invierten mucho fuera. Los fondos canadienses tenemos inversiones directas e indirectas ahí en Chile, pero hoy día cambió. Creo que Billy Bishop tiene en New Aviation, no me acuerdo bien el nombre de la compañía que maneja, que es el accionista de Billy Bishop. En su accionista dice, en su reporte dice, pero no lo especifica, dice que dentro de su inversionista tiene fondos de pensiones. Entonces, uno de los desafíos que yo te comentaba son las garantías que muchas veces se tienen que poner. De mi punto de vista, las garantías están principalmente ligadas a mitigar riesgos, ¿cierto? Entonces, las garantías que teníamos en nuestros proyectos estaban fuertemente ligadas a la empresa constructora. Totalmente. Entonces, las constructoras tienen que poner garantías, diferentes tipos de garantías de performance bonds, etcétera, etcétera. Y también una garantía por el periodo de los equipamiento, ¿cierto? Del periodo que después que termina necesitan, no sé, 18, 24 meses, dependiendo del contrato. Entonces, esa garantía, en el caso de los operadores, en el caso de los directores, existen otras mitigaciones. Nosotros teníamos seguros, como por ejemplo el operador tenía un Airport Operating Liability Insurance. Había un seguro específico para cualquier error que pudiese cometer el operador haciendo sus labores. Entonces tú mitigas riesgo. Entonces el gobierno se siente, y los lenders también, protegidos. El directorio, había uno que era Director Liabilities Insurance. También, si había un error, incluso no por negligencia, pero errores que se pueden generar en decisiones, que puede tener un impacto negativo dentro del patrimonio del Estado, dentro de un activo, también existían seguros. Hay formas, sin necesidad, porque hay empresas, como te decía, los fondos, si quieres un fondo de pensión, empieza a invertirlo, le puedes pedir al fondo de inversiones que ponga garantía. Ese es mi punto de vista. Ellos tienen una obligación fiduciaria representando, digamos, a un grupo de inversionistas, en este caso son los afiliados del fondo de pensión. Esas son varias temáticas que hay que considerar, y lo que hicieron en México no debería haber ocurrido, Claro. porque eso atenta contra la certeza jurídica. Así es, del inversionista. Rodolfo, me encantaría poder seguir platicando. Ha estado padrísimo. Ya estamos próximos y preparándonos para el aterrizaje. Para ir cerrando, me gustaría preguntarte dos cosas. Si tuvieras que asesorar a un gobierno o a una universidad en la creación de un aeropuerto nuevo, ¿qué 3 principios financieros, o dame 3 principios financieros o estructurales, les recomendaría seguir desde el día 1? Ok. Bueno, difícil una universidad, pero de nuevo, yo creo, hay un punto que me gustaría tocar al final que es súper importante. Entonces voy a retomar un poco lo que ya he comentado, porque creo que, de nuevo, tenemos que tener, en el caso del gobierno del aeropuerto, tenemos que decir que sea por las razones correctas. Realmente necesitamos un nuevo aeropuerto. ¿Cuáles son los estudios de factibilidad, los estudios usando estos mecanismos como de Public Sector Comparator, teniendo el tráfico? Obviamente el tráfico es la base, el tráfico tiene que gatillar todas estas decisiones también, ver si el gobierno es el que lo va a desarrollar, no va a desarrollar, y obviamente que ahí viene todo el tema de bancabilidad. Entonces, si lo desarrollo o no, le transfiero esa obligación al privado, a la parte comercial y financiamiento, y obviamente que esos son los puntos, digamos. Entonces tengo la certeza jurídica, existe la regulación en mi país, entonces yo tengo que primero que nada tener toda esa base, digamos, dentro de algunos puntos. Yo sé que nos queda mucho tiempo, podría expandirme más, pero en el fondo tener, primero, que el tráfico lo establezca, hacerlo por las razones correctas, evaluar si lo hace el Estado o si es necesario crear un modelo híbrido, en el caso de un modelo, digamos, estatal, como el caso del metro en Chile, o hacerlo con la asociación público-privada. Y ahí, obviamente, si lo hago yo, tengo que obviamente tener los riesgos de financiamiento que voy a hacer, voy a emitir deuda, voy a emitir cómo lo financio, y ahí tengo que tener las consideraciones. Entonces, primero que nada, desarrollo el modelo de negocio, desarrollo el modelo financiero, veo la capacidad de endeudamiento, veo los tickets de inversión para que sean los usos utilizables, veo que haya bancabilidad del proyecto, que tenga los recursos necesarios, entender cuáles son los shortfalls de cash shortfall que tenga el proyecto, ver cómo se puede estructurar el financiamiento. Lo mismo va a ser el privado, en el fondo, pero certeza jurídica, tener plazos reales de casos que invita al privado, etcétera, ¿no? Y el punto que quería, si me permites, para cerrar, por favor,
creo que uno de los temas principales que hoy día existe son las brechas, para cerrar esta brecha de lo que es desarrollo de infraestructura entre lo de la demanda. Sabemos que hay un gap incluso entre la demanda Sí, de construcción y la capacidad de construcción. Hay un gap entre totalmente. la necesidad de infraestructura y la necesidad de financiamiento. Esa, ¿cómo lo cerramos? Y hablamos del tema financiamiento, los modelos de estructura, digamos, cómo lo podemos hacer, la sociedad público-privada y todo. Pero una de las cosas que yo creo que a ti te va a interesar mucho, que como tú dijiste, yo tengo una afinidad entre ejecutivo de infraestructura, entre consultor hoy día con Sajor Consulting y docencia. Y una de las cosas que yo creo que es súper relevante que tenemos que mencionar hoy día, que no quiero dejar de mencionar, digamos, más que sea Claro. importante dejar de mencionar, es el hecho que el GAP puede tener todos los recursos necesarios. Puede tener los mejores modelos de desarrollo de infraestructura. Pero el problema principal que hoy día tenemos, y lo hablamos creo en Trinidad y Tobago, no sé, no me acuerdo, por ahí conversamos el Así tema, es. que es el tema de capital humano. Sí, exacto. Es cómo atraer, porque tú puedes tener todo eso, pero si no tienes las personas adecuadas, hablamos cuando dijimos que los estados piden los currículos de la gente, necesitamos Así gente que es. llevar a cabo, y el recurso humano, el capital humano es súper Sí, el relevante. que lo va a dirigir, lo va a administrar, lo va a supervisar todo. Y de todos los niveles, porque necesita de todos los niveles. Entonces, es difícil a veces cuando tú tienes, especialmente las nuevas generaciones, que ellos pueden ir a un trabajo a 15 minutos de su casa, que decirle, oye, todos los días tienes que viajar 40 kilómetros para llegar al aeropuerto, pero hay que buscar alternativas. Y eso pasa por el gobierno, pasa por las empresas privadas y pasa Claro, la generación. Y es una de las cosas que yo sé que tú haces, y yo lo hago como instructor, pero tú tienes las universidades. ¿Cómo las universidades contribuyen a así es. generar el capital humano necesario? Sabemos que hay un shortfall de pilotos Sí, así es. y hay una movilidad tremenda, especialmente en los países que pueden pagar más, se lo llevan y dejan lugares con el problema. Pero lo mismo pasa en aeropuertos. Porque si tú eres un ingeniero aeronáutico, ya ok, te lo entiendo, pero cuando tienes que traer unos recursos humanos, cuando tienes que traer a alguien, un financiero, tienes que traer a alguien de comunicaciones, pero que entiende, que esté apasionado, ojalá que tenga una preparación previa también Así en el es. tema aeroportuario. Entonces, yo creo que para cerrar el gap de esos 2.4 billones de dólares que tenía el mundial para el 2040, de acuerdo a ASI, es desarrollar el capital humano. Y ese es el último mensaje. Totalmente. Podemos tener todos los modelos, discutimos hoy día, todos los perfeccionamientos que se puedan hacer, pero si no existe el capital humano, es muy difícil lograrlo. Así es. Para poder lograr estos proyectos de inversión, para poder todo lo que comentamos, precisamente lo que necesitamos es quién los va a estar operando. Y es el capital humano. Así es, Rodolfo. Perfecto, la Me verdad. encantó tu cierre. No, es que lo que pasa es que lo que lo une, tú sabes, te dije esta trinidad que yo tengo, digamos, como ex ejecutivo, consultor hoy día, pero docente. Yo creo que es uno de las cosas que nos unen también, en tu caso, trabajando con universidades, eso y entendiendo, digamos, formando este tipo de profesionales, creo que era lo más prudente cerrar con ese punto. No, no, muchísimas gracias, Rodolfo. La verdad es que creo que nos faltó tiempo. Hay que hacer una parte 2, porque sí, la verdad es que es un tema apasionante, y yo creo que, la verdad, muchas gracias. Ya teníamos 3 años que estábamos agendando esta reunión. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros. Sí, yo también quiero agradecerte, Tiera, y a todos los tripulantes que nos están escuchando. Siendo honesto, yo también estaba esperando, quizás hay demasiada información. Siendo honesto, siempre había tenido 8 clics, pero estar una hora hablando y obviamente uno se apasiona y sigue, empezando un tema que lo lleva uno en la sangre, ¿no? Obviamente que estas Así son es. opiniones personales, no quiero representar a nadie en lo que dije, es basado en mi experiencia y tampoco quiero tener la desfachatez o de hablar por el mundo, ¿no? Pero sí de lo poco Claro. y nada que conozco, transferirlo a través de este podcast. Y De probablemente, estos años de experiencia, Rodolfo, nada más, de estas vivencias. sí, muchas gracias. Adiós, tripulante, ¿eh? Un placer. Esperamos que sea, no, hombre, esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, Rodolfo. Feliz, 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 feliz. Llámame y cuando quieras podemos organizar otra. Espero que no nos tome Perfecto. 3 años más. Eso sí. Por favor, no, antes. Pues muchísimas gracias a Rodolfo, y a todos nuestros tripulantes. Gracias por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirse al canal en Spotify y YouTube, darle clic a la campanita, compartan el episodio y pues nos vemos hasta el próximo vuelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Chao, tripulante.